Dios lo bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra del Señor. Vamos a Génesis, no lo vamos a leer aún, pero para tenerlo ya preparados en el libro de Génesis, en el capítulo 17. El domingo antepasado, ¿se acuerdan de qué les hablé, hermanos? En la predicación. ¿Alguien se acuerda? A veces no me acuerdo ni yo, ¿verdad? El pasado, sí. El pasado les hablé de los dos bautismos. Y sí. Y el antepasado hablé de la salvación, de las dos fases de la salvación. Las dos fases de la salvación. Los que somos salvos o ya somos salvos y la salvación no se pierde, es eterna. El Señor Jesucristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y si el Señor Jesucristo dijo que no vendrá a condenación, pues no vendrá a condenación. Dice que ha pasado de muerte a vida, no vendrá a condenación. Y ya tenemos la salvación y es la vida eterna. Pero va a llegar a su plenitud la salvación cuando ya estemos allá en el cielo. Y eso es lo que a veces pues no se entiende. A veces en la palabra de Dios es un poco, o se puede confundir la persona, o nos podemos confundir, porque son dos fases. Y el domingo antepasado eso lo expliqué con pasajes de la Biblia, lo estuvimos viendo, y creo, ¿verdad? Espero que haya quedado claro. A causa de no entender eso, porque si está hablando con personas o la palabra de Dios se está refiriendo a personas que ya son salvos, como epístolas que se escribieron en alguna iglesia y les dice que ya son personas nacidas de nuevo, y luego les promete salvación, dice que habla de una salvación futura. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Si está hablando con personas salvas, ¿por qué promete una salvación futura? Y esa es la razón, porque la plenitud de la salvación vamos a tenerla cuando ya estemos allá en el cielo por toda la eternidad. Y el domingo pasado les hablé de las dos clases de bautismo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Hoy les voy a hablar de las dos circuncisiones, la de la carne y la del corazón. Y ese es el tema que vamos a estar tocando hoy, en esta mañana, con el favor de Dios. Que Dios nos ayude que Dios me ayude a exponerlo, ¿verdad? Con libertad y con claridad, y que todos podamos entender el mensaje. Y el propósito del mensaje, hermanos, es para aprender, los que ya somos salvos, crecer espiritualmente, aprender, y para enseñar a otros, y los que no son salvos, que se aseguren o que busquen verdaderamente la salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, porque usted prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y también prometió que estaría con nosotros donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Y aquí habemos más de 3, Señor, y podemos tener la plena confianza de que usted está aquí con nosotros. Muchas gracias. Usted nos ha dado de su Santo Espíritu. Usted nos ha dado la salvación, la vida eterna. Estamos esperando su regreso por la iglesia. Que usted nos lleve, Señor, a su presencia, donde estaremos por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esa promesa. Gracias por esa seguridad que tenemos, Señor, que estaremos allá por siempre, por toda la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora voy a hablarles, hermanos, de las dos circuncisiones, la de la carne
Aquí vemos a ese niño precisamente le están haciendo circuncisión, porque creo que los judíos todavía lo practican ellos, y no solamente los judíos, algunas personas aquí en este país lo hacen, pero la razón, hermanos, por lo que lo hacen o lo continúan haciendo, o en otros países que no son judíos, es por salud. Para evitar infecciones. Esa es una de las razones por lo que lo hacen algunas personas con los niños, con los bebés. Pero los judíos no, los judíos lo hacían desde Abraham hacia el futuro, hacia adelante, las siguientes generaciones, porque fue un mandato del Señor, fue un mandato de Dios, que Dios se lo dio específicamente a Abraham y a su descendencia. Ahora, la circuncisión en la carne, pues es un propósito, fue algo dado por Dios, y es también saludable para los bebés. Algunas personas lo hacen, no lo tienen que hacer todos, ¿verdad? Pero no quiero decir que pues, se tiene que hacer, pero hay personas que lo hacen. Pero hermano, lo más importante de esa circuncisión en la carne es lo simbólico. Porque esa circuncisión, Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito y simbolismo, o lo que hizo con el pueblo de Israel, todo simbolizaba hacia la iglesia y hacia lo espiritual. Esa circuncisión de la carne simboliza la circuncisión del corazón. Es algo simbólico y simboliza la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón, hermanos, está relacionada con la salvación del alma. También con el bautismo del Espíritu Santo, como lo estuvimos viendo las semanas anteriores, la salvación, el bautismo y el nuevo nacimiento. Todo eso, hermanos, sucede en el mismo momento. La circuncisión del corazón, la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, eso se da en una sola vez, algo sucede simultáneamente, en un mismo tiempo, las tres cosas, y Dios nos hace nuevas criaturas, y hay mucho más que decir. Venimos a ser nacidos de Dios, hijos de Dios, todo eso. Porque no se puede tener una parte sin la otra. No podemos decir, yo soy salvo sin tener el Espíritu Santo. No puedo decir que yo he nacido de nuevo si no tengo el Espíritu Santo. Y yo sé, hermanos, que hay enseñanzas que dicen que algunas personas, algunos pastores, yo los he oído decir que son salvos, pero que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Porque según ellos enseñan de que el bautismo del Espíritu Santo es algo especial para un ministerio, para el pastorado, para maestro, para profetizar y cuántas cosas, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Todo eso es mentira, es un engaño, es una mentira. Si una persona no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es salvo. Aunque así le diga a 1 millón de gentes que la persona es salva, si no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Jesucristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice que si alguien no tiene el Espíritu, no es de Cristo, no es de Él. Entonces, es algo que simultáneo, que sucede en el mismo tiempo, en el mismo momento, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante, la circuncisión del corazón, que la persona haya sido circuncidado de su corazón. La circuncisión le fue dada a Abraham, y eso es lo que vamos a ver ahorita aquí en este pasaje, como una señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia, y luego viene a ser un pueblo, un país, y fue un pacto dado por Dios para toda su descendencia. Ahora, cuando alguien quería ser parte del pueblo de Israel, le era necesario circuncidarse. Podrían aceptarlo, pero tenía que circuncidarse. Y vea usted qué importante, porque esto es lo simbólico, que en el pueblo de Israel, Dios se lo dijo a Abraham,
que para que una persona viniera a ser parte del pueblo de Israel, debería de circuncidarse la carne. Hoy en nuestros días, para que una persona sea parte de la iglesia, tiene que ser circuncidado del corazón, tiene que haber nacido de nuevo, tiene que haber recibido el Espíritu Santo, para que sea parte de la iglesia, porque si no, no es parte de la iglesia. Nosotros como cristianos, como iglesia, aceptamos a una persona cuando dice que aceptó a Cristo y quiere bautizarse, se bautiza y lo aceptamos como miembro de la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero muchas de las veces esas personas no han nacido de nuevo. Y puede ser miembro de la iglesia local, pero no es miembro de la iglesia de Cristo. No es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y eso, hermanos, ahora uno no conoce el corazón. Le pasó a Felipe. Felipe bautizó a aquel mago. Se bautizó, bueno, dijo que creyó en Cristo y quería bautizarse. Y Felipe lo bautizó. Pero no era salvo. No era verdaderamente cristiano. Ahora, hermanos, qué importante esto, porque cuántas personas, y no solamente miembros de iglesias, puede haber pastores, evangelistas, puede haber muchas personas, aún en los ministerios, que son parte de la iglesia local, hablando humanamente, pero no son parte del cuerpo de Cristo, no son parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han sido circuncidados del corazón, y estoy hablando de la circuncisión, por eso digo circuncidados del corazón. Pero todo eso es el nuevo nacimiento, el recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, si la persona no ha nacido de nuevo, pues no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, no es parte de la iglesia de Cristo. Puede ser miembro de una iglesia, y de eso ha de abundar en este planeta Tierra. En todas las iglesias, muchas personas, miembros de las iglesias, aún líderes en alguna iglesia, que hagan o lo que hagan, pero no son salvos. Y por esa razón, hermanos, se da mucho la apostasía, por esa razón se dan los falsos maestros, falsas enseñanzas y muchas de esas cosas, porque son personas no salvos, no cristianos verdaderos, que están metidos en una congregación, en una iglesia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Vamos ahí, hermanos, por favor, en Génesis 17, y comienzo leyendo el versículo 9. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. O sea, los hijos, los nietos, los bisnietos y toda la descendencia de Abraham por sus generaciones. Y luego dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado. Estamos viendo, ¿verdad, hermanos? No importaba, pero si quería ser parte del pueblo de Israel, someterse a la ley de Jehová y obedecer al Señor, que creyera en el Señor, tenía que ser circuncidado para ser parte del pueblo de Israel. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubieres circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, dice el Señor, en otras palabras, esa persona no va a ser parte del pueblo y tiene que quitarlo. Tú no perteneces a nosotros, no eres de nosotros. Ahora,
La circuncisión en la carne pues era visible, ¿verdad? Pues cualquiera se daba cuenta. Pero nosotros no podemos saber quién está circuncidado en su corazón y quién no está circuncidado. Lo único es que dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si alguna persona no está dando fruto de cristiano, bueno, pues uno dice, pero tampoco no se puede uno dejar llevar, porque hermano, ¿quién no comete errores? Todos cometemos errores. Ahora, mire la iglesia de Corinto, hermano. La iglesia de Corinto era muy carnal. Hacían muchas cosas que pues no eran de Dios. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo les tenía paciencia y esperaba que fueran cristianos. Y en el principio de la epístola dice, ya fueron santificados y todo eso. Aunque en el capítulo 15, el apóstol Pablo dice unas palabras que lo pone en tela de juicio, lo pone en duda. Si ustedes no perseveran en la palabra que les he predicado, dice, creísteis en vano. No, en otras palabras, no son salvos. Pero nosotros no podemos meternos en esa situación, en ese caso de juzgar a nadie. El trabajo de nosotros es enseñar a las demás, si los que somos salvos, el trabajo de nosotros es enseñar a las demás personas para que las otras personas se aseguren de su salvación. Y ese es el propósito, por eso la palabra de Dios es enseñada y es predicada, y ese es el propósito. Si aquí hay alguna persona que cree que es salvo pero no es salvo, asegúrese de su salvación. Porque si Cristo viene, te quedas. Y si ahorita que Cristo no ha arrebatado la iglesia, se están viendo cosas terribles, imagínate lo que va a suceder cuando Cristo quite la iglesia de este planeta. Se va a desatar un caos horrible. Entonces, hermanos, esta circuncisión en la carne, todo esto es símbolo para la iglesia. Y como les dije hace un momento, no se puede ser parte de la iglesia sin antes recibir la circuncisión del corazón. Pero la circuncisión en la carne, hermano, no tiene ningún valor en la salvación del alma. No tiene ningún valor. Esto es igual que el bautismo en agua. Hay personas que piensan, hermano, que tiene que bautizarse para que reciba el Espíritu Santo, lo cual es mentira. Eso no es cierto. No hay base bíblica para enseñar esas cosas, y hay personas que lo enseñan. Y el que lo está enseñando es un ignorante de la palabra de Dios, y los que se creen pues también están un poquito peor o igual de ignorantes. Y entonces comienza a decirse cosas que en realidad no son bíblicas. Nosotros tenemos que tener cuidado de escudriñar las escrituras y basar nuestra enseñanza y lo que creemos en la palabra de Dios, hermano. No en palabra de hombres, palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hermanos, la circuncisión en la carne no tiene ningún valor en la salvación del alma. Quiero que veamos este versículo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas estaban siendo en cierta forma engañados, diciéndoles, si ustedes no se circuncidan, pues no son salvos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, hubo una discusión tremenda, porque los judíos que se habían convertido al Señor estaban diciendo, bueno, los gentiles creyeron, tienen que circuncidarse, si no se circuncidan no son salvos, lo cual eso es mentira. Dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, hablando de la carne, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestra confianza en el Señor Jesucristo, la fe que obra o que obró por el amor de Dios hacia nosotros, para que creamos en Él y podamos ser salvos. Vea lo que dice acá. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y qué es esto? Una nueva criatura, haber nacido de nuevo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice, una nueva creación. Usted sabe que la Biblia dice, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús venimos a ser una nueva creación, una nueva criatura. Dice acá, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los corintios, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando somos nuevas criaturas, que tenemos ese deseo
de obedecer al Señor, pero no antes. Antes, hermanos, la persona pues podría querer imitar a un cristiano, pero hermanos, solamente cuando está en presencia de los demás hermanos, del pastor o de los hermanos de la iglesia. En cuanto se encuentra solo, hermanos, va a hacer lo que le da la gana. A causa aquí nadie me ve. ¿Verdad que sí? Y no puede. Pero hermanos, guardar los mandamientos para un cristiano, hermanos, eso es el todo del cristiano. Yo quiero obedecer al Señor. Usted que ha nacido nuevo quiere obedecer al Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Queremos obedecer a Dios. Fallamos, sí. No podemos hacer todo al 100%, decir, yo obedezco la Biblia al 100%. Si así fuera, no pecáramos. No podemos. Pero queremos, hay el deseo en el corazón, no queremos pecar, no queremos fallarle al Señor. Y sabemos, hermano, por la fe, lo tenemos en el corazón, la convicción de que ahí está la bendición en la obediencia a Dios, ¿cierto? Guardar los mandamientos del Señor. Ahora, hermanos, los israelitas, los judíos, se habían llenado de orgullo por su circuncisión en la carne, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Dios les había dado ese mandato de que se circuncidaran. Entonces era un pueblo escogido, separado del mundo, y hermanos, se llenaron de orgullo, mucha soberbia, mucho orgullo, altivos. Y era, hermanos, algo que pues no les aprovechaba de nada, porque vea lo que les dice Esteban. Esteban les dice a estas personas, duros de cerviz. Ahora, ¿qué es esta palabra, hermanos, duro de cerviz? Es una persona cuello altivo, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre que hacemos así, ¿verdad? Cuando queremos expresar orgullo. Hermano, eso es lo que quiere decir, duros de cerviz, un cuello estirado, cuello erguido, de orgullo. Y luego les dice, incircuncisos de corazón. Y no solamente de corazón, dice, de oídos también. ¿Por qué, hermano? Porque no querían escuchar la palabra de Dios. Les molestaba. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué el cuello erguido de la vanidad, del orgullo, altivos, altaneros? ¿Y por qué no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo les dijo a los judíos que supuestamente habían creído en Él? Dice, mi palabra no haya cabida en vosotros, en ustedes, dice. No haya cabida en ustedes. Estas personas, hermanos, Esteban les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes, vosotros. Ahora, todo eso viene, hermano, ¿por qué? Porque el corazón es incircunciso, porque la persona no ha nacido nuevo. Son personas religiosas que se confían, ellos se confiaban en que eran circuncidados en su carne, eran el pueblo escogido de Dios. Su confianza estaba puesta en una religión. Y hermanos, no eran verdaderamente salvos, hijos de Dios, no tenían misericordia a los demás, no tenían amor hacia su prójimo, no tenían amor a Dios. Todo era una apariencia, todo era un esfuerzo humano. Y había negocio también ahí entre todo eso, esta gente, ¿verdad? Los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas y todos ellos. Pero ellos se llenaron de odio por lo que Esteban les dice. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron y lo apedrearon, lo mataron. No les importó. Lo sacan y lo matan, porque Esteban les dijo unas cuantas verdades, lo sacan y lo matan. Pero estas personas, hermano, los judíos, sumos sacerdotes, fariseos, tenían su cuello muy erguido, estirados, y eran incircuncisos de oídos, no podían escuchar. Bueno, ahí en ese mismo pasaje dice la palabra de Dios que ellos se taparon los oídos porque ya no querían seguir escuchando a Esteban, porque Esteban les estaba predicando, les estaba hablando, y ellos se taparon los oídos y no querían escuchar. Ya basta con sáquenlo y apedréenlo, mátenlo, no queremos volverlo a ver, no queremos seguirlo escuchando. Y todo eso, hermanos, era porque pues no eran cristianos, eran religiosos, muy religiosos. Así como hoy en día, hermanos,
Mucha gente puede estar llena de orgullo por su religión o por su denominación también. Hermano, y eso es triste. Cuando la persona alaba su denominación y pone en alto su denominación, nosotros somos bautistas aquí, aquí, acá. Hermano, y mire, todos los religiosos que son parte de alguna religión o alguna denominación, alaban su denominación o su religión. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Los bautistas independientes fundamentales, que son religiosos, alaban su denominación. Los adventistas del séptimo día alaban su denominación y ellos se creen dueños de la verdad. Los católicos alaban su religión. Los pentecostales alaban su religión. Cuando uno tiene ese encuentro personal con Cristo, alabamos a Cristo, hermanos. Confiamos en Cristo y no dependemos de denominación, de religión, sino que es al Señor al que se merece toda la honra y toda la gloria, porque Él es el que nos salvó. No fue la religión, no fue la denominación, ni tampoco fue un hombre. Dios usa sus instrumentos. Dios usó a un hombre para que conociéramos el Evangelio. Ese hombre estaba en alguna denominación, amén, gloria a Dios, pero el que nos salvó y el que murió y el que dio su vida por nosotros se llama Jesucristo. Y Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Y mire, hermano, las religiones, las denominaciones, todos pueden estar equivocados. El ser humano, el hombre, podemos estar equivocados. Por eso nosotros tenemos que estar apegados a la Biblia para evitar cometer errores. Pero si uno se cree ya que lo sabe todo, empieza uno a hablar cosas que en realidad, hermano, las va uno a sacar del estadio, va uno a salirse por allá, por lejos de la verdad. Uno tiene que estar apegado a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, es bien importante. Porque una persona así, pues salió de una religión y entra a otra religión, pero su corazón sigue incircunciso. Mire lo que le dice Moisés, o Dios a través de Moisés, al pueblo de Israel, desde el tiempo de Moisés, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo mismo que le dice Esteban a aquellos judíos. De aquí a Esteban pasaron cientos de años, 1500 años podríamos decirlo, y son las mismas palabras. Estas personas, hermanos, eran incircuncisos de corazón, los fariseos aquellos, cuando apedrearon a Esteban. Y mire lo que les dice aquí Dios a través de Moisés, dice: circuncidad pues el prepucio, pero el prepucio de vuestro corazón, porque la carne, hermanos, para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Igual que el bautismo que tenemos hoy en nuestros días en la iglesia, que es un mandato de Dios, sí, claro, pero eso no salva. Dice: y no endurezcáis más vuestra cerviz. Vamos a ese pasaje, hermano, por favor, ahí de Deuteronomio. Vamos a ver el pasaje, el capítulo 10. Vamos a ver algunos versículos ahí. Vamos a ver del versículo 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día.
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, le dice en el libro de Romanos a personas judías, les dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, y a la iglesia también, a los cristianos, dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque Dios, hermanos, es el que conoce el corazón de las personas. Yo puedo, hermanos, creer de alguien que es cristiano y puedo decir, bueno, amén, gloria a Dios por este hermano, por esta hermana o quien sea, pero Dios que conoce el corazón, Él es el que sabe quién verdaderamente es cristiano y quién no es cristiano. Y eso es bien importante. Ahora, yo creo, hermanos, que yo puedo saber cómo está mi relación con Dios, cómo está mi comunión con Dios. Yo puedo saber si soy honesto, si soy sincero o no lo soy y me estoy engañando a mí mismo. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos, eso espero, podemos saber si estoy siendo honesto con el Señor, si soy sincero, si le he entregado mi vida al Señor. Yo digo, otras veces lo he dicho, hermano, yo me acuerdo, ya me estaba congregando en una iglesia evangélica con el pastor William Ortega, que fue nuestro pastor, y cuando se cantaba un canto, se decía que de amar al Señor Jesucristo, yo sabía que yo no lo amaba. Yo lo sabía. Había algo dentro de mí que me decía, tú no lo amas, tú no me amas. Y yo sabía que yo no lo amaba. Y yo, gracias a Dios, hermano, fui sincero. Y yo se lo dije, Señor, yo no te amo. No te amo. ¿Para qué me voy a estar engañando solo? ¿Para qué voy a estar? O sea, yo le puedo engañar a todo mundo, puedo engañarlos a ustedes, pero a Dios no lo puedo engañar, hermanos. Qué mejor ser honesto, ser sincero. Señor, yo no te amo. Yo quiero amarte. Yo quiero tener esa convicción. Quiero tener ese sentir de amor hacia ti, hacia tu palabra. Quiero tener esa relación, esa comunión contigo. Pero no la tengo. Dios te va a escuchar, Dios va a hacer la obra. Porque a mí me escuchó y gracias a Dios, me guió a darme cuenta que estaba mal, bien perdido, y que tenía que proceder al arrepentimiento, pedirle al Señor que tuviera misericordia de mí, para que el corazón fuera circuncidado, no fuera solamente una religión, una religiosidad. Vamos a la epístola, hermanos, de Colosenses, por favor. Y ahí voy a terminar. Colosenses, capítulo 2. En el versículo 1, vamos a leer del 6 al 13, y ahí vamos a estar viendo esos versículos, pero quiero que veamos algo en el versículo 1 del capítulo 2. Vea lo que dice el apóstol a esta iglesia. Le dice, porque quiero que sepáis, estamos ahí, hermanos, Colosenses 2. Porque quiero que sepáis, les dice a los de Colosas, a la iglesia de Colosas, dice, cuán gran lucha sostengo por ustedes o por vosotros. Y no solamente por ellos, dice, y por los que están en la Odisea
y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos, con esa lucha? Lucha en oración, se preocupaba por ellos, oraba por ellos, luchaba para estar clamando a Dios por ellos, por la salvación de ellos o por su consagración a Dios, su santificación o por lo que haya sido, pero les dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, por vosotros y por los que están en la Odisea. Ahora, hermanos, tal vez el apóstol Pablo se preocupaba por algunos de ellos, que tal vez tenía duda de que fueran salvos, no lo sé. Tal vez se preocupaba por los jóvenes que estaban ahí con los adultos eran salvos, vamos a decirlo así, que los jóvenes lleguen a alcanzar la salvación, o por los niños, o tal vez por los que aún no nacían, pensando en un futuro. Y hermanos, digo esto porque 40 años después, el Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 3, usted lo puede ver ahí al final, ahí menciona la iglesia de la Odisea, al final del capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo le dice a Juan de la condición de esta iglesia? Le dice que les escriba esa carta y que estas personas eran personas religiosas, muy altivos, muy orgullosos de la condición en lo que estaban económicamente y todo lo que tenían, y el Señor les dice que si no se arrepienten los iba a vomitar de su boca. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Les dice que los vomitaré de mi boca. Ahora, 40 años después, yo creo que los adultos pues ya eran ancianos, ya tenían 80 o qué sé yo, no sé, algunos ya habrían muerto. Pero había jóvenes ya que estaban tal vez ministrando, había un pastor que no era de los que estaban acá cuando el apóstol Pablo dice eso a los colosenses, no lo sé, pero el apóstol Pablo dice que se preocupaba por ellos, y luego vemos esa carta o ese libro que el Señor Jesucristo le manda al apóstol Juan que lo escriba y que las envíe a las 7 iglesias, y una de esas 7 iglesias era la de la Odisea. Y lo que dice el Señor Jesucristo de esa iglesia es terrible, hermanos. Es algo bien fuerte. Y les dice que, pues que están muertos, que los va a vomitar de su boca. Dice, más te valdría que fueras frío o caliente, porque eres tibio. Ahora, ¿qué quiere decir de una persona tibia? Pues que tiene un calor prestado. Y es lo mismo que estamos viendo, hermanos, que la persona no ha nacido de nuevo, pero está dentro de la congregación. Puede ser que se haya bautizado, puede ser que aparentemente hizo una decisión por Cristo, se bautizó, pero no ha nacido de nuevo. Ha aprendido su comportamiento y cosas por el estilo, como cristiano y todo lo que usted quiera, pero no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, Cristo arrebata a la iglesia y esa persona se queda. Y eso es lo que a eso se refiere de ser vomitado. ¿Me estoy explicando, hermanos? A eso es a lo que se refiere de ser vomitado. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Puede estar dentro de la congregación, pero no ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, qué importante es que yo y tú y cada uno de nosotros nos aseguremos de que estamos en Cristo. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Y si no viene, pues Él nos llama y nos vamos. Pero por todas las señales que se están viendo, hermanos, el Señor viene pronto. Todo lo que estamos viendo. Temblores, terremotos, plagas. Se está hablando de esa plaga, del coronavirus, que parece ser que eso no lo van a poder parar. Está avanzando cada vez más, no se está contagiando otros países. Aquí en Estados Unidos ya hay contagiados también, y en diferentes países, casi en todos los países ya hay contagiados. Pareciera como que eso nadie lo va a, y yo creo que nadie lo va a poder parar. Pero Dios, porque yo sé que el mundo no se va a acabar. Jesucristo viene por la iglesia, hay 7 años de gran tribulación, después viene el reino del Señor Jesucristo, reino milenial, porque todo eso está en la Biblia.
Pero yo pienso, eso es mi pensamiento, es mi opinión, que Dios va a hacer un milagro para que la gente se dé cuenta que el hombre no puede hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. No hay absolutamente nadie. El ser humano, hermano, empieza a creerse como que todo lo sabe, todo lo puede, y Dios está dando una enseñanza de que solamente Él puede hacer las cosas que Él puede hacer. Si bien, hermanos, respiramos es por su gracia, por su misericordia, por el aire que nos da. Si bien bebemos agua, tenemos agua, es por su misericordia y por el agua que nos da. Si bien tenemos vida y hablamos y nos movemos y hacemos, es por su gracia y por su misericordia. Así sean chinos, sean japoneses, sean africanos, sean hindús, aunque sean idólatras, sean lo que sean, pero dice la palabra de Dios que el sol sale para todos. Y Dios es bueno y es misericordioso, y la gente no quiere reconocerlo. Pues tendrán que reconocerlo, porque si no, imagínense, esta pandemia se está expandiendo por todo el mundo. Bueno, el Señor le dice a esta iglesia de la Odisea que se arrepientan, porque si no, dice, los va a vomitar de su boca. Ahora, vamos al versículo 6, hermanos, por favor. De ahí de Colosenses 2, dice: por tanto, por esta razón, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Arraigados y sobreedificados en Él. O sea, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el dueño de la iglesia. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe, ni siquiera a nosotros mismos, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Vea cómo aquí menciona el apóstol Pablo a estos colosenses, les habla de la circuncisión, pero una circuncisión no hecha a mano. ¿Cuál es esa circuncisión no hecha a mano? Es la venida del Espíritu Santo a la persona. El transformado, el cambiado de la persona, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, cuando hubo un arrepentimiento, me arrepentí, acepté a Jesucristo, reconocí que yo no puedo, que soy un pecador. Dice, en la circuncisión de Cristo, estamos en el versículo 11, ¿verdad, hermanos? Y luego dice, sepultados con Él en el bautismo, sepultados en el cuerpo de Cristo, sepultados en Cristo, en el Espíritu Santo. No está hablando del bautismo del agua, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, la circuncisión aquí se refiere a la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Por qué la incircuncisión de vuestra carne? Porque eran gentiles, esta gente era gentil. Pero ellos no necesitaban la circuncisión en la carne, lo que necesitaban era la circuncisión del Espíritu Santo. Y luego dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, hermanos. Y luego, una vez más, hermanos, veamos el versículo 8. Mirad que nadie te engañe. Mirad que nadie nos engañe. Hermanos, qué importante es, hermanos, asegurarnos hoy de nuestra salvación. Asegúrate de la salvación en Cristo Jesús. No te confíes que porque vienes a la iglesia, no te confíes en religión, no te confíes de que todo sigue igual, pasa este día, viene el de mañana, viene el otro día y los días siguen transcurriendo y todo está igual. No está todo igual. Mira las noticias, lo que está pasando. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. Es importante que estemos en Cristo y es importante que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, es muy importante buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante para tu vida, para mi vida, para nuestra vida, porque Cristo viene pronto, hermanos. Y que Dios nos ayude, Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, hasta aquí usted ha tenido paciencia con nosotros, ha tenido misericordia. Padre, tenga misericordia de aquellos que aún no han nacido de nuevo, Señor. Yo no sé quiénes, yo no los conozco, pero aún, Señor, fuera de aquí, tantas personas, Señor, que se confían de una religión, de una denominación, Padre, y están engañados. Tenga misericordia. Se lo rogamos en el precioso nombre de Jesús y las gracias le damos, Señor. Amén. Amén.